Mi nombre es Cecilia Boreto. Trabajo hace 15 años en la industria tecnológica, principalmente en proyectos vinculados con liderazgo e innovación. Y actualmente soy cofundadora de Seibo Studio, que es una consultora donde, entre otros servicios, brindamos auditorías de sesgos en las implementaciones de inteligencia artificial. Entonces hoy la charla que les traigo y la charla que preparé es ahondar un poquito más en todo lo que venimos hablando de los sesgos que trae la inteligencia artificial y sobre todo orientándolo y enfocándolo en cuáles son los desafíos y las oportunidades específicas en el campo de la salud. Antes de empezar a ahondar en sesgos per se, lo que quería contarles es, o por lo que quería empezar es desglosando un poco sobre cuáles son las etapas principales de la creación de un algoritmo. Recién estaba escuchando el panel anterior y hablábamos de resolución de problemas, de datos, de entrenamientos, entonces quiero traer como un poquito de luz a estas etapas para que también todos podamos entender desde qué lugar hablamos cuando hablamos de sesgos. Bien, generalmente cuando creamos algoritmos de inteligencia artificial pasamos por estas etapas. No son lineales, generalmente se empiezan a interconectar, pero suceden estas cosas. Primero, todo empieza con el planteo y la definición de un problema. Básicamente hay un equipo generalmente conformado por tecnólogos, con personas que trabajan en la industria de la tecnología, en donde se sientan a plantear qué problema se puede resolver a través de la inteligencia artificial. Una vez que este problema está definido, se pasa a una instancia de diseño, formateo y edición de los datos. Es decir, como ya pudieron escuchar, podemos usar algoritmos de inteligencia artificial tanto para detectar cosas en imágenes, en textos, en audios de voz, etc. Entonces, justamente hay una etapa de diseño de qué tipo de datos vamos a utilizar para resolver este problema. No solamente diseñarlos, sino formatearlos. En esta etapa también hay un grupo de personas, de nuevo generalmente personas del ámbito de la tecnología, que están tomando estas decisiones. Una vez que entendemos qué problema queremos resolver, diseñamos cuáles son los datos o el estilo de datos que vamos a utilizar, se pasa a la selección del algoritmo per se, del algoritmo específico. Es decir, por ejemplo, si vamos a trabajar sobre imágenes, hay algoritmos específicos que son mucho más eficaces y efectivos para trabajar sobre imágenes. Y así tenemos como distintos criterios para elegir cuál es el mejor algoritmo que podríamos utilizar para resolver el problema con los datos que fuimos diseñando. Y por último, una vez que todo esto sucede, pasamos a la etapa de implementación y de entrenamiento del algoritmo. Como bien se llama esta sección que es sin datos no hay IA, es exactamente eso. Una vez que el algoritmo ya está listo y está implementado, lo que tenemos que hacer es empezar a nutrirlo de datos para que este algoritmo aprenda. Entonces, a medida que aprende, que toma información, nos va arrojando diferentes resultados. ¿Por qué me parecía importante contarles todo esto? Porque como pueden ver, en cada una de estas etapas, en todas las etapas que suceden para que podamos consumir los algoritmos o los productos de inteligencia artificial, hay personas tomando decisiones. Hay personas que toman decisiones para definir y enmarcar el problema y se lo ve desde los lentes de esas personas. Hay personas tomando decisiones sobre cuáles son los datos y el tipo de datos que se debe utilizar para que un algoritmo llegue a convertirse en un producto de inteligencia artificial. Hay personas tomando decisiones sobre la selección de algoritmos y también hay personas entrenando estos datos. Como bien sabemos, las personas no somos individuos aislados, sino que somos individuos que estamos interconectados con grupos de otras personas, con la sociedad, con una cultura, etc. Y eso hace que tengamos sesgos que pueden ser conscientes o también pueden ser inconscientes. Quizás son sesgos que ni siquiera sabemos que son parte nuestra. Y ninguna ni ninguno estamos exentos a tener sesgos, porque es parte de vivir en sociedad. Entonces, como tenemos muchas personas y generalmente personas, los equipos de tecnología se conforman de personas un poco homogéneas, podemos decirles, generalmente que pertenecen a un mismo sector socioeconómico, generalmente varones, generalmente blancos, etc.
Entonces, sin querer, muchas veces inconscientemente, traducimos nuestra perspectiva y nuestra mirada a la hora de crear esta tecnología. Ahora, ya que entendemos un poco como el caminito para crear un producto de inteligencia artificial, me gustaría contarles qué es un sesgo técnicamente. Un sesgo es un error sistemático en el que se puede incurrir cuando al hacer muestreos o ensayos se seleccionan o favorecen unas respuestas frente a otras. Esa es la definición clásica de los sesgos. Ahora, cuando hablamos de inteligencia artificial o de productos de inteligencia artificial, me gustaría contarles 3 tipos de sesgos en los que se suelen incurrir. Tenemos, por un lado, el sesgo algorítmico, por otro lado, el sesgo de datos y, en tercer lugar, el sesgo contextual. Esto no significa que tengan una prioridad en particular, sino que son sesgos que aparecen o que se pueden introducir en algunas de las etapas de la creación de estos algoritmos. Entonces, cuando hablamos de sesgo algorítmico, nos referimos a la tendencia que tiene un algoritmo a priorizar o a producir resultados que son sistemáticamente injustos o que están distorsionados. Este tipo de sesgo se introduce en la tercera etapa que les mostraba al principio, que es cuando se implementa el algoritmo y cuando se elige el algoritmo. Entonces, lo que tenemos como consecuencias es que se crean parcialidades, muchas veces no intencionadas, en los resultados, por lo que podemos tener resultados de la inteligencia artificial que son erróneos. Un ejemplo de esto es en algoritmos que se realizaron para evaluar la prevención de riesgo cardíaco en las personas. Un grupo de investigadores estuvo haciendo pruebas sobre estos algoritmos y pudo identificar que el algoritmo arrojaba datos que favorecían a personas jóvenes y con un acceso regular al sistema de salud, es decir, personas que tenían chequeos preventivos. Por lo tanto, el algoritmo estaba despriorizando y estaba dejando afuera a personas mayores y a personas que no tenían acceso tan seguido al sistema de salud y que eran personas mucho más vulnerables, pero el algoritmo, al estar priorizando mal, no las estaba detectando como personas de riesgo. Entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo este sesgo que se introduce en la parte de implementación del algoritmo termina generando estas parcialidades en los resultados. Otro tipo de sesgo que tenemos es el sesgo de datos. En este caso, se realiza o se ejecuta cuando el conjunto de datos que estamos utilizando para entrenar el algoritmo está desequilibrado, es decir, que no es representativo de todos los grupos o está sesgado. Como les decía recién, este sesgo se introduce a la hora de entrenar, o sea, en la cuarta etapa que les mostraba al principio, y lo que puede suceder es que arroje resultados que contengan desigualdades o que reflejen sesgos que ya existen en nuestra sociedad. Por ejemplo, sesgos de raza, de género, de etnia, de edad, de ubicación geográfica. Entonces, la inteligencia artificial aprende de ese set de datos y, por ende, como resultado, perpetúa estas discriminaciones. Un ejemplo de esto es algoritmos que se usaron para detectar el cáncer de piel. Estos algoritmos estuvieron entrenados con imágenes de pacientes de piel clara. Por lo tanto, cuando se utilizaba este algoritmo para diagnosticar a personas que tenían tez más oscura, el algoritmo arrojaba, datos erróneos. Entonces, ese es otro ejemplo de cómo los sesgos pueden afectar en la vida real al diagnóstico de un paciente. Y por último, está el sesgo contextual, que por ahí es del sesgo que menos se habla, pero que también es súper importante. Un sesgo contextual se da cuando hay una falta de comprensión del contexto en el que se utiliza la inteligencia artificial. Este sesgo se inserta, se introduce generalmente en la etapa de definición del problema. ¿Por qué? Porque definimos el problema pensando en nuestro contexto específico y cuando trasladamos ese algoritmo a un contexto distinto, los resultados que se arrojan, son parciales o pueden resultar erróneos. Este caso es muy común cuando se adquieren algoritmos que son, por ejemplo, creados en Estados Unidos
que están pensados para, específicamente como para el contexto del sistema de salud estadounidense, y cuando esto se traslada al sistema de salud latinoamericano, los resultados que arroja no son representativos porque hay características particulares del sistema de salud latinoamericano que es diferente al sistema de salud estadounidense. También, por ejemplo, son algoritmos que se crean en inglés o que se entrenan con datos en inglés, y cuando eso se pasa al español, hay evidencia de muchos de estos algoritmos que, por ejemplo, se traducen todos al masculino. Entonces introducen sesgos de género a la hora de traducir estos algoritmos. Esos serían serían ejemplos de un sesgo contextual. Entonces, dicho todo esto, ya hice un pantallazo para que estemos en conocimiento de cómo se desarrolla o qué etapas tiene el desarrollo de un algoritmo de inteligencia artificial, y estuvimos viendo la importancia de los sesgos o de qué manera se pueden ir colando o introduciendo estos sesgos en estos algoritmos. Lo que quiero decir con todo esto no es que no usemos la inteligencia artificial. De hecho, la inteligencia artificial es un avance tecnológico muy de vanguardia y muy bueno, y de hecho en el ámbito de la salud puede ayudar a tener avances significativos para mejorar la calidad de vida de la población, pero sí tenemos que tener muy, muy presente que esta inteligencia artificial muchas veces puede estar sesgada. Y los sesgos pueden afectar directamente a la comprensión de cómo se toman ciertas decisiones. Entonces, si estamos tomando decisiones en base a un resultado sesgado, primero que se puede socavar la confianza en la tecnología de la inteligencia artificial, sobre todo en estos momentos que estamos en etapas tempranas de adopción de inteligencia artificial, podemos directamente como no confiar en esa tecnología. Y al mismo tiempo, si los resultados que estamos dando son erróneos o son parciales, lo que puede pasar también es que empieza a haber una desconfianza en el servicio médico, lo cual en ninguno de los dos casos son cosas deseables. Bien, ya hicimos un poco todo un recorrido general, y sí pudimos ver ejemplos de cómo impactan sesgos en distintos algoritmos utilizados y aplicados en el sistema de salud. Lo que me gustaría contarles ahora, y para que se puedan quedar como con estas guías, es en qué ámbitos del sistema de salud hay mayor inversión en algoritmos de inteligencia artificial y cómo les podemos prestar atención. Por un lado, tenemos muchos productos de inteligencia artificial que se usan para realizar diagnósticos. Entonces, en este caso, podríamos encontrarnos con un algoritmo que tenga una precisión desigual en diferentes grupos sociales, de género, de raza, etcétera, lo que, como les decía recién, podría llevarnos a hacer diagnósticos erróneos o diagnósticos retrasados para ciertos grupos de pacientes, como en el ejemplo del algoritmo de prevención de riesgo cardíaco, que a personas vulnerables y que deberían estar rankeadas primeras en personas que que puedan llegar a tener riesgos cardíacos, ese diagnóstico llega retrasado. Entonces, en ese caso, hay que prestarle especial atención de que no se estén reproduciendo estos sesgos. Por otro lado, se está usando mucho la inteligencia artificial, o hay mucha inversión de incorporar inteligencia artificial para agilizar la atención médica. En este caso, si incorporamos alguno de estos sistemas, lo que tenemos que tener en cuenta es que se pueden crear disparidades en el tratamiento y en el acceso a la atención si los algoritmos no están equilibrados y favorecen a un grupo sobre otro. Y por último, también se está utilizando mucho el uso de inteligencia artificial en la asignación de recursos hospitalarios. Entonces, por un lado está buenísimo porque se puede hacer una asignación mucho más ágil, pero tendríamos que tener en cuenta y prestarle atención de que no se le dé prioridad a cierto grupo de pacientes sobre otros, porque eso podría resultar en una distribución desigual de los recursos hospitalarios y por lo tanto en una atención inadecuada para ciertos grupos de personas. Bueno, ahora sí, para ir cerrando y concluyendo, me gustaría contarles cuáles son algunas de las estrategias que podemos utilizar para incorporar la inteligencia artificial de manera responsable. Como les decía, mi objetivo, mi propósito de esta charla no es decirles que no usemos la inteligencia artificial,
De hecho, es algo muy favorable, pero sí quiero hacer especial hincapié a que la incorporación de estos algoritmos de inteligencia artificial tienen que ser y tienen que incorporarse de manera ética y responsable. Como les decía, estamos en etapas muy tempranas de la incorporación de todas estas nuevas tecnologías, entonces tenemos la oportunidad y también la responsabilidad de poder combinar conocimiento humano con conocimiento tecnológico de manera ética y responsable. Entonces, para poder hacer esto, me gustaría dejarles 3 estrategias para que las puedan considerar. La primera es, como ya se vino hablando, tener diversidad en los datos. Es muy importante y de hecho es clave que los datos sean representativos de toda la población en general. ¿Qué podemos hacer en este caso para validar y verificar que los datos que estamos usando, los datos con los que se está entrenando la inteligencia artificial sean diversos? Es armar set de datos que representen a distintos subgrupos sociales y probar qué resultados arroja el algoritmo para cada uno de estos subgrupos y ver si están balanceados o si hay algún desbalance en donde se favorecen ciertos grupos sobre otros para saber en dónde reforzar y tratar de mitigar ese sesgo y tratar de equilibrarlo. Por otro lado, es muy importante hacer auditoría continua. ¿Qué significa esto? No quedarnos con que se implementó un producto o un algoritmo de inteligencia artificial, hacer las pruebas de sesgos una vez y ya dar por seguro de que esa inteligencia artificial está funcionando bien, sino que necesitamos hacer evaluaciones periódicas para identificar que los algoritmos sigan en el camino de mitigar lo máximo posible los sesgos. Lo que sucede generalmente con los algoritmos de inteligencia artificial es que puede haber algoritmos que son cerrados, es decir, que se realizan una vez y no se siguen actualizando, por ende pueden quedar viejos y desactualizados, que es lo que se hablaba en el panel anterior, pero la mayoría de los algoritmos son algoritmos abiertos, es decir, que van evolucionando, aprendiendo y cambiando la forma en la que toman decisiones constantemente. Entonces, ante esta situación, es muy necesario que hagamos auditorías y evaluaciones continuas cada cierto periodo de tiempo, y una buena práctica para esto es documentar qué resultados arroja la inteligencia artificial para poder contrastar periodo a periodo si el cambio y las actualizaciones que se realizaron en el algoritmo benefician o perjudican a algún tipo de grupo social. Por último, y no menor, es traer mucha conciencia y educación sobre el uso y la implementación de la inteligencia artificial. Como decían en el panel anterior, y quiero reforzarlo porque es de suma importancia, necesitamos tener equipos interdisciplinarios a la hora de trabajar con inteligencia artificial. Equipos que sean del área de la tecnología, pero también equipos de áreas específicas de implementación y equipos que puedan entender también los impactos sociales de esta tecnología. Entonces, una buena práctica para esto es fomentar la formación sobre la ética de la inteligencia artificial, en este caso en los profesionales de salud, para que una vez que se utilicen estos productos y una vez que se analicen estos resultados, pueda haber un criterio ético y un pensamiento crítico a la hora de analizarlos y tomar decisiones justamente de manera responsable. También lo que podemos ganar con esto es tomar un rol activo en el uso de la inteligencia artificial. Es decir, no simplemente aceptar un resultado que nos trae y reproducirlo, sino que la inteligencia artificial sea una herramienta para que yo, como persona formada en esto, pueda tomar decisiones más rápidas o con mayor conocimiento, pero que las decisiones siempre tengan una impronta personal y que no sea netamente lo que me dice la máquina. Eso es todo lo que les traía para hoy. Les agradezco mucho por haberme escuchado con tanto respeto. Les dejo un código QR por si quieren conocer proyectos en los que estoy vinculada, también mi red de LinkedIn por si quieren conocer también y estar en contacto, y la página de Seibo Studio. Muchas gracias.